¿Ya está? Gracias, Ángel. Ah, que me hace... o sea, que me hace... Ya, me pongo todo interesante. I'm journalist. That's because I know everybody of... Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda jornada, que en realidad es tercera, porque el sábado pasado tuvimos el Artist Alley, a un montón de jóvenes artistas mostrando sus creaciones. Aquí también en esta Fundación Caja Rural, que con tanto cariño acoge al mundo del cómic y que tanto hace y va a hacer por el mundo del cómic. Segunda jornada, segunda charla del Marzo de cómic de Fundación Caja Rural. Fundación en la que colaboran milcomics.com, mi librería y GP Ediciones, una gran editorial de aquí de Aragón. Y en esta ocasión tenemos a Ji Yang. Ji Yang, a la que va a presentar, con la que va a conversar, Óscar Senar, periodista, y siempre viene con la coletilla de creador de Viñetario, una página web sobre cómics, colaborador habitual, sin él no sería posible el Salón del Cómic de Zaragoza. Bueno, una persona que hace muchísimo por el cómic de esta ciudad de Zaragoza y de todo Aragón, West Comic, en fin, una barbaridad de actividades en las que está. Ji Yang, pensamos, tendríamos que tener una mirada asiática, algún autor asiático en el Marzo de cómic. Hablamos con varios editores y Ricardo Esteban de Nuevo 9 dijo, tenéis que tener a Ji Yang, que es una chavala fantástica, fenomenal, increíble. Y el ojo de Ricardo nunca falla, Ricardo de Nuevo 9. Y el trabajo de Ji Yang es simplemente espectacular. Rabiosamente joven, ya con varias obras publicadas. Aquí Nuevo 9 acaba de publicar su primer trabajo, Easy Breeze, para el que tenemos cortesía de la editorial, una portada exclusiva de Caja Rural, una sobrecubierta. Y sin más dilación, voy a pediros que deis un aplauso a Ji Yang y a Óscar Senar. Thank you. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta charla y muchas gracias a la organización por contar conmigo. Gonzalo estaba presentando y entonces no podíais ver. Yo intentaba hacer el juego de que si tenéis esta portada, que es muy chula, pero estáis viendo que todo el mundo tiene esta otra, es porque hay esta portada exclusiva para este evento y es el momento de que os hagáis con ella cuando veáis a por las firmas. Bueno, también quería dar las gracias a la organización por haber hecho el esfuerzo de contar con una autora traída desde Italia, porque siempre es difícil que en las giras de cómic que pasan por España que se haga parada en Zaragoza. Y, por supuesto, dar las gracias a Ji Yang por estar aquí y compartir con nosotros su talento y su experiencia. Y, bueno, y lo hace y viene aquí, a este magnífico salón, con este trabajo, con Easy Breezy, recién publicada, como decía Gonzalo, por Nuevo 9, y que nos presenta unos protagonistas llenos de carisma. Un empollón y un matón el empollón del colegio y el matón del colegio, y el tío de este último, del matón, que es un delincuente de buen corazón. Y estos tres personajes y alguno más, para una obra llena de ritmo, que a mí, lo digo como elogio, me recuerda mucho a Taiyo Matsumoto, el gran mangaka y autor de Tekken King Red. Y ya sin más, recordar luego que va a estar firmando además. Ya sin más, paso a preguntarte, Ji, que es que traduce tan bien que va a un ritmo a ritmo real. Yeah, at the first, hi everyone, thanks for coming. And it's the first time I'm here in Zaragoza, also in Spain, and the first time I work with the interpreter, and I know how it's difficult this work, so thanks a lot, and thanks for the organization and the hosting, everything, and I hope I will talk many interesting things or about your questions, something, yeah. Vale, pues hola a todos, me gustaría saludaros. Es la primera vez que estoy en Zaragoza y también en España, y es la primera vez que trabajo con intérpretes. Sé que es un trabajo muy difícil, así que muchas gracias a ella también. Espero contaros un montón de cosas interesantes hoy y poder responder a todas las preguntas. Bueno, pues en primer lugar, casi a modo de presentación biográfica,
¿Cómo acaba una dibujante de Bensi, una ciudad más o menos pequeña de China? Más o menos pequeña porque en términos españoles es una ciudad, yo creo que bastante grande. ¿Cómo acaba una dibujante de Bensi viviendo en Italia y publicando un cómic en Europa? Okay. Yeah, okay. We're talking about Bensi is like a whole compares to the all China because China is so huge. But actually, Bensi is 3 times bigger than Bologna, where I'm living now. At the beginning, because I was into the restauro, the work. But in China, there are so few chances for this work and also for the school. And I did some research in the international environment, and of course, Italy is one of the famous, the most powerful country to this work. So I decided to come to Italy, but in the end, I figured out that restauro is too difficult for me because once I have only arrived here for 2 months and I already have to do all the exam in Italian. I mean, the chemistry, the mathematics. And I was like, okay, maybe I can do something else because I'm really chill. I'm really zen for chasing the dream. If I'm not okay with this, I can always change. Yeah, that's my concept of my life. Bien, pues de hecho, Bensi no es una ciudad muy grande porque China es enorme, pero de hecho es 3 veces más grande que Bolonia, la ciudad en la que vivo actualmente. Al principio quería centrarme en la restauración de arte, pero en China es muy difícil por diferentes cambios que está habiendo, entonces empecé a investigar por mi cuenta y obviamente me di cuenta de que Italia era una muy buena opción, ¿no? Era, de hecho, el país más famoso y más poderoso en términos de restauración de arte. Entonces, al final decidí empezar a meterme en el mundo de la conservación, pero me di cuenta de que era mucho más difícil de lo que esperaba. Así que después de 2 meses de empezar en este tema, vi que había algunas dificultades, el idioma, matemáticas, y pensé, ¿por qué no hago otra cosa? Porque a mí me gusta vivir muy tranquila y es verdad que hay que perseguir nuestros sueños, pero si veo que algo pues, no funciona, no tengo ningún problema en cambiar y es la forma en la que yo concibo mi vida. Justo ahora se cumplen 10 años de tu traslado a Bolonia. ¿Cómo fue el choque cultural, el estar en Bolonia? Really, it's already been 10 years? Yeah. Okay. I mean, when I arrived in Bologna, I was like 19, 18, yeah. And basically, the Italia, all Europe built me up, being an artist or comic author. Bologna is quite a special city for Italy, I think, because it's more like a culture center, especially for the comunisti, for the anarchisti. So besides all the museum, all the, I don't know, the art events I can see, but I'm pretty like sink in this liberty atmosphere. And that helps me a lot for became me, old E from China, and especially before the 18, I didn't know anything about the world. I didn't even that care about the world. What does it happen? What does it mean? Anarchisti, you know. And in Bologna, I saw many things, and I met many people because it's also the university city. So I think the more important thing for me, for my work, for my personal experience, the city, the other elements besides art are more important. Yeah.
Bien, pues no me había dado cuenta de que ya habían pasado 10 años, vaya. Y cuando llegué a Bolonia tenía entre 18 y 19 años, más o menos, y la realidad es que Bolonia es una ciudad muy especial dentro de Italia, ya que se considera un centro cultural, además también por todos los conceptos comunistas, anarquistas, además de todos los museos. A mí me encantaba esa atmósfera liberadora y por eso me ayudó mucho a adaptarme al venir de China. Cuando tenía 18 años, ni siquiera me preocupaba de lo que pasaba en el mundo, no me interesaba nada, ni siquiera sabía qué significaba anarquista. En Bolonia conocí a muchas personas, porque además es una ciudad universitaria, y entonces para mí hubo muchos elementos importantes a nivel de experiencia personal. Lo que está claro es que tienes un gran apego por tu ciudad natal, porque el escenario del cómic y también de la secuela del cómic que todavía está inédita en España es tu ciudad natal. ¿Por qué lo elegiste como lugar de la acción? Okay, because I didn't consider for choosing a city as the backstage of my first story as an author, completed author. But actually, after I did the book and I looked back why did I do this choice, I think the reason it could be because now the China shows everyone in the world like a super powerful country. We got many technologies. We have a huge improves compared like only 30 years ago. People are living totally in another country, like for example, from Bologna to Paris, I'd like to say, wow, Paris is like a fancy city. But if you travel to China, it's kind of like another planet. It's not in the Earth, because the people are so fast moving. They're always busy, and we always pay with a cell phone. We do everything with your PC, with everything, you know. But that is only one phase, the international phase of China. As one person that I grew up in countryside, I don't know, in really forgotten city of China, also because my city, Benxi, is close to the North Korea and close to Mongolia. So we are always in the bad place for, I don't know, when it happens the war, like when it happened the war between China and Japan. My hometown was the entrance. So I've believed in that place for so many years. So I saw many, like, I don't know, like criminal cases or some crazy things happened in my real life, in the reality. But the whole world, we only know China like a wake-up lion. But the China, we don't have only the powerful face. We have also many, besides the rich people, I mean, we have also the normal people like me, like my family, like everyone lives in Benxi, in this city. So I'd like to show to, I don't know, to Italy, to the Europe, to others, that China is more like four-dimension. Yeah. Bueno, de hecho, no me paré a pensar exactamente en qué ciudad iba a elegir para los libros como lugar de acción, como decíais. De hecho, después de hacer el libro y viéndolo con perspectiva, quizá la razón sería que China nos muestra a todo el mundo que es como un país superpoderoso, con muchísima tecnología, que en 30 años ha cambiado muchísimo. Todo el mundo
vive en este país conectado al teléfono, con muchísima tecnología, el ordenador siempre para hacer todo. Y, por ejemplo, cuando comparaba Bolonia con París, yo decía, ah, París, qué chulo, qué guay, ¿no? Pero si viajas a China es que es otro planeta, es otro mundo. Porque, como decía antes, todo el mundo está muy ocupado, hay un ritmo frenético de vida. Yo incluso pagaba siempre con el teléfono, todo lo hacíamos con el ordenador, pero esa es la cara internacional que se muestra de China. Yo, como persona que ha vivido en una ciudad de campo, en una ciudad no muy conocida y no muy grande de China, que de hecho está cerca a Corea del Norte y de Mongolia, así que podemos decir que es un sitio un poco controvertido en términos de guerra. Por ejemplo, cuando hubo la guerra entre China y Japón, Bensi suscitó muchísimo interés a este nivel. Y yo, desde mi experiencia personal en mi vida, propiamente he vivido cosas muy locas. En todo el mundo se considera a China como un león que se acaba de despertar. Pero a pesar de eso, aparte de los ricos, también hay familias normales como la mía. Así que lo que quería era mostrar a Italia y a otras partes del mundo que China tiene 4 dimensiones. Una lección que vale la pena destacar de tu cómic es el protagonismo absoluto que tienen los niños. En una historia además que tiene algo de violencia, pero también esperanza y amistad. ¿Cómo surge en tu cabeza esta historia y cómo surgen estos personajes tan entrañables? About the violence, the story, because personally I have, like my father is a policeman. Not the softy policeman, but he was once, when he was younger, he was a SWAT with a pistol every day, every hour, and I also played with a pistol. And because of him, he told me a lot about news, what happened around us for real around this city. And they really shocked me a lot when I was a child. But I didn't notice that it was not normal for talking to a child about this super insane cases. I think that's he is the responsibility about my character. And when I was a little bit grown up, I'm such a fan of criminal films, criminal novels. I don't know, maybe because I'm really impressed by the clever or smart tricks. Yeah, but still, for me, the criminal opera, they're more like a, how do you say, fiaba, like a story for the children, but more dark. Yeah, kind of like before you go to bed, your parents read you some, I don't know, some Disney stories, but my dad told me about what did he do for his day, like, yeah, we arrest pervert, something like that. So I pretty much, I grew up in that environment. So I thought it was normal, but actually it's not. And it is still, the thing worse is it's not normal. The world happens so many shit in every day. Yeah. I don't know if I was being clear, but still. Vale, pues personalmente mi padre es policía y, bueno, antes no era como el policía más blando, sino que era de joven, era el que le gustaba ir siempre con la pistola, entonces yo siempre he visto esas situaciones y me contaba todas las noticias, todo lo que iba sucediendo en la ciudad, en Bensi. Y la verdad es que a mí me chocó porque yo era muy joven y no sé si es normal que se le hable a un niño de este tipo de cosas.
sobre todo respecto a los casos criminales en los que había muertos, implicados y demás. Así que creo que sí que él ha sido en parte el responsable de que yo eligiese este tema. A día de hoy sigo siendo muy fan de las series y las novelas criminales y me sigo quedando anonadada con esas soluciones tan inteligentes por parte de los policías en estas series. Para mí era normal. De hecho, mi padre cuando me iba a la cama de pequeña no me contaba el típico cuento de Disney, me contaba historias de suspense y de criminales. Entonces, por la noche mi padre me comentaba lo que había hecho, se había arrestado a un pervertido, me lo contaba y entonces es que yo había crecido con este tipo de historias y pensaba que era normal, pero después me di cuenta de que no. Y hay que tener en cuenta que en el mundo pasan este tipo de sucesos todos los días, así que creía que era importante plasmarlo. No sé si me he explicado bien. Muy bien, te has explicado. Okay. Uno de los protagonistas del cómic es un niño muy empollón, que en realidad es un superdotado y está marginado en la escuela por esto. El otro es el matón de la clase, que se encuentra con delincuentes y también es marginado por eso. Yo no sé si tenías especial interés en, desde varios puntos de vista, contar la historia de personas desfavorecidas o marginadas. Yeah, of course, because I think the teenage period is very, very important for us. And I saw two kind of the teenage periods in my life because I did the middle school in my hometown. So we were all like kids from countryside. And I did my high school, my artist high school in another city, super close to the Shanghai. So I saw another group of kids there already. They were already like adult. I don't know. They behave already like someone really take part of the society. It's really different. It's really different between those two groups of children. Yeah. It kind of impressive for me because personally, I was never been so good at study or famous or humor one in a class, so I'm the one who never noticed by anyone. But it's cool because it give me many times to see what happens around me, to focus on myself, or like I was doing analysis of humanity to think about why that child behaves like that. And when you know his family or know his experience, that makes all sense. It's not only like when the teachers they say, yeah, this kid is dumb, or this one is all crazy because he never comes to school. But after every action, there is always a reason. I'd like to know why, and being curious is something I think some quality. Really, I don't know, a quality like happens to all teenagers in that period. So this is the theme I think I'd like to talk about. Yeah. Sí, porque considero que la adolescencia es una fase muy importante y cuando yo era adolescente me di cuenta de que había dos tipos de adolescentes, ¿no? Tuve la suerte también de enseñar en un instituto y también hice mi educación artística en Bellas Artes en otro instituto muy cerca de Shanghái. Entonces, ahí, en ese segundo instituto, me di cuenta de que había otro tipo de adolescentes, es decir, había dos tipos muy diferentes de niños, de adolescentes. Y eso me pareció muy sorprendente porque personalmente, yo no era una buena estudiante, no era la popular en la clase, de hecho nadie se daba cuenta de que yo estaba ahí, pero eso, en cambio,
me pareció muy guay porque me permitía ver qué pasaba a mi alrededor, analizaba a la gente, básicamente analizaba la humanidad y empezaba a pensar, pero ¿por qué se comporta así? Y cuando te das cuenta de qué experiencias hay detrás de una persona o cuál es su familia, te das cuenta de que todo cobra sentido. Porque muchas veces los profesores dicen, no, es que este niño está loco, llega tarde a clase, todo fatal, pero siempre detrás de un acto hay un motivo. Y a mí me gustaba, de hecho, descubrir por qué, cuál era el motivo de ciertas acciones. Creo, de hecho, que ser curioso es una cualidad que todos los adolescentes tienen y quería mostrar esto. Lo que está claro es que te has enamorado de los personajes porque tu siguiente cómic, Deep Vacation, vuelven a protagonizar los mismos personajes de la historia. That's a question? Yeah. Yeah, of course. Also, the third one I'm working now, they're always those two boys, yeah. Bueno, la pregunta más bien era que nos contaras un poco de qué va este cómic, porque imagino que acabará llegando a España y para que la gente se vaya animando a comprarlo. Ah, okay. ¿Para vender más te veo? Yeah, okay, some spoiler. Okay, the Deep Vacation, actually the story changes a little bit. I don't know if it's a little bit or a lot, because people keep come to me and they say, yeah, but between Easy Breezy and Deep Vacation, it changed a lot. It changed in narration, narrazione. Because Easy Breezy is more like an action movie. It's more Tarantino. Like you open it up and you can read it, finish it without bookmarks. But Deep Vacation is more, I did this on purposely because I'm pretty good at the action drawing, action stories. But Deep Vacation, I'd like to see where is my limit to play with the montage. So I selected a story close to a real crime. Like the boys, they go to an island for the school vacation, and they meet someone lives under the sea. And they heard about the story in the island. It's a crime island because 10 years ago it was disappeared serial killer in this island. And they connected this mystery guy with this serial killer. And okay, that's all. No more spoiler. If you want to read it, yeah, maybe next year. I don't know. We have to ask to Ricardo. Yeah. Bien, Deep Vacation es verdad que es una historia que cambia un poco o que cambia mucho. No lo tengo claro porque mucha gente me ha dicho que son muy diferentes. Es verdad que hay cambios en términos de la narración porque Easy Breezy es más una historia de acción, más del estilo de Tarantino. Y de hecho hice Deep Vacation de otra forma queriendo, lo hice aposta porque sé que soy muy buena haciendo historias de acción, pero quería ver y probar dónde estaba mi límite a la hora de jugar con el montaje de las historias. Así que seleccioné una historia de un crimen real en el que ciertas personas se conocen en una ciudad cerca del mar y hay un crimen que curiosamente está conectado con un asesino en serie que hubo en esa misma ciudad hace 10 años y se ve la relación entre ese asesino en serie hace 10 años y el protagonista. Pero no os voy a hacer más spoilers. I forgot to say, in the Deep Vacation, I put in a new character is a girl. So it happens also like the first love, something between not the super shoujo manga love, but more real, like the Li Yu, this guy, meet this girl, and it happens something like some illusions about the girl once he knows her more, and it happens also some
jealous between those two guys because of this girl. Yeah, it's quite important, but I forgot it. Se me había olvidado un aspecto muy importante y es que en Deep Vacation hay un nuevo personaje que de hecho es una chica y protagoniza un poco la típica historia del primer amor, no el amor manga que solemos ver en los cómics, sino una historia de amor más real en el que vemos poco a poco las ilusiones cuando conoces a una persona, poco a poco, por primera vez, y de hecho los otros dos personajes están celosos el uno del otro a causa de esta chica. Se me había olvidado este aspecto, pero era muy importante, de hecho. Bueno, vamos al tema en sí de... Creo que está aquí. El nombre de la charla, el impacto del cómic asiático en Europa. Y lo que está claro es que tú formas parte de ese impacto, pero también has recibido el impacto del cómic asiático. Lo digo como elogio, tu obra esta obra me recuerda mucho a Taiyo Matsumoto. No sé si lo tienes como influencia. ¿Y qué otras influencias tienes en tu trabajo? Yeah, it's kind of going more and more pop, the Asian manga or Asian comics in Europe in the last 7 years, I don't know, because now I already seen some difference in just the Inangulam tour between the last 2 years. And I took the part. It's quite interesting for me, from my my position, because I'm not in Asian, but I public here, and I receive many elements. I'm the symbol of being international, I think. But when I was a child, I've read and watched a lot of animations from Japan. I think me and my cousin, I think we are the first generation like grown up with the manga. It's not quite different from here, because I think here, at least in Italy, it's like 10 years earlier, before the boom of the Japanese manga. Because like my father, he never saw Dragon Ball, but like father of my boyfriend, he's super fan of Dragon Ball. So I being the first generation, received those informations. It's quite kind of in another revolution of culture in those years. So for me, it's more like a roof for me doing the comics, because my patient actually born with the Japanese animation, yeah. Is Bien, sí que hemos visto durante los últimos 7 años que el cómic japonés, el manga, ha crecido en popularidad, y durante los 2 últimos años he visto muchos elementos diferentes. Para mí esto es muy interesante porque, a pesar de venir de Asia, yo estoy en Italia, entonces recibo elementos como desde un punto de vista internacional. Cuando yo era pequeña, con mis primos veía muchas series de animación japonesa, y creo que hemos sido la primera generación que ha crecido con este tipo de series. Por ejemplo, en Italia, hace 10 años, fue cuando empezó todo el boom, y en mi caso, mi padre ni siquiera sabía lo que era Dragon Ball, pero el padre de mi novio es muy fan de Dragon Ball, entonces ahí vemos que hay una diferencia en cuanto al impacto. Por tanto, somos la primera generación que ha vivido este impacto, y podemos hablar incluso de revolución cultural. Para mí, yo diría que mi pasión nació gracias y con esas series de animación japonesas. ¿Y de Europa has tenido influencias de autores europeos? Yeah, from Europe, I think I got many effects from the classic painting, actually. The reason, because I did the artist high school, so I've already seen many paintings on the books. So also because of that, once I'm here in Europe, I saw the real paintings.
The first time I remember, I was so moved in Uffizi, because I believe that if you want to be in the same level of this author or someone, you never chase his steps. You have to see what he sees before, because that's the logic. If you want to be like as good as Jobs, you don't read his biography. You read what did he read before. Yeah. Sí, de hecho me inspiré muchísimo por las pinturas clásicas. Ya lo había visto durante mi formación del bachillerato artístico en los libros, pero cuando llegué a Europa fue cuando pude ver esos cuadros en la vida real. Y la primera vez me emocioné mucho porque yo de verdad creo que cuando te gusta un autor y quieres llegar a su nivel, no tienes que copiarlo, no tienes que seguir los pasos que él ha seguido para llevar a cabo esa pintura, sino que tienes que remontarte a antes, tienes que ver qué ha hecho antes y en vez de leer su biografía, leer lo que él leyó antes de hacer esa pintura. Te he prometido antes de la charla que te iba a preguntar sobre este tema. El manga arrasa con fuerza ahora en Europa, el cómic coreano nos está empezando a llegar, pero conocemos mucho menos del cómic chino. Ya llevas 10 años en Europa, como decíamos antes, pero seguro que conoces muy bien el mercado del cómic en tu país. ¿Qué nos puedes contar de ese mercado que para nosotros es tan desconocido? I think the Chinese market for comic books now is kind of like 10 years ago in Italy. I'm talking about Italy because I know it well. For example, like 10 years ago, Italy, we had only... We read most of comics like Marvel, like DC, like American comics and the Japanese manga. And now, after 2013, I think it becomes growing more powerful with the original Italian graphic novels. The same thing happens in China now because before, in the last 3 or 4 years, we always have bought many manga from Japan, also because we're so close. So it's easier for us for doing business with market or doing with languages, all these elements together. So for us, it's more comfortable, it's easier. Also, the same thing for Korea. And because we didn't have that many original authors like now, same thing because I said before, because I'm the first generation grown up with the manga, so we draw it, we read our stories as a manga way. But when we grown up, like now, in these 5 years, we realized something that we could do better than manga or American comics. So we are growing now, step by step, a little bit slower than the other countries, but I pretty believe on it, yeah. Bien, yo creo que el mercado en China es un poco parecido a lo que pasaba hace 10 años en Italia. Y hablo de Italia porque es el caso que conozco. Por ejemplo, en Italia hace 10 años solo veíamos cómics de Marvel, por ejemplo, que venían de Estados Unidos, o el manga japonés. Pero después del año 2013 hemos visto cómo novelas gráficas originales de Italia han empezado a cobrar más potencia. Y esto mismo está sucediendo en China. Antes, hace unos 3 o 4 años, consumíamos muchísimo manga japonés porque pues, está más cerca y era más fácil, más cómodo en términos de idioma, de mercado. Y lo mismo sucedía con el mercado de los cómics en Corea. No tenemos autores originales porque, como decía anteriormente, hemos sido la primera generación que ha crecido viendo manga, pero ya estamos dibujando, estamos creando nuestras propias historias, como las de manga, y nos hemos dado cuenta de que podemos hacerlo incluso mejor.
Estamos creciendo poco a poco en comparación con otros países, pero estamos en ello. Lo que sí que es cierto, como autora de origen chino, es que quizás el manga se ha comido demasiado la imagen del cómic asiático en Europa. ¿Lo ves como una dificultad para los creadores de otros países asiáticos para que cale vuestro cómic? Sorry, could you repeat it? Sorry. I don't think it's difficult because the situation is this. Because Japan, they got a really huge soft power. And also I don't know, maybe in future, in 20 years future, they still will be. But if I see it as a difficulty, I would just stay back and be afraid of it. Actually, it's kind of like surfing, right? If you see another wave higher than you, you have to use it, you have to chase it, you have to put it on your feet to bring it as your power, not to see it and say, wow, here is already you, so I just back home. This is not my character, at least. Sí, yo creo que de hecho, no creo que sea tan complicado porque al final la situación es la que es y Japón es muy poderoso a este nivel y quizá en unos 20 años en el futuro sí que veamos que esto cambia. Pero yo no creo que porque haya una dificultad tengamos que dar un paso atrás. De hecho, una buena metáfora sería el surf. Cuando vemos una ola más grande que nosotros, la utilizamos para impulsarnos y utilizar su potencia. No nos echamos atrás y vemos que como está otro en esa ola, pues no nos metemos, ¿no? Por lo menos no es mi forma de ser. Nos quedan muy pocos minutos de charla. Yo no sé si hay desde el público, yo me guardo una en la recámara, pero si hay desde el público alguna pregunta y queréis aprovechar estos pocos minutos para hacer esta pregunta. Hay muchas. Dejo en manos del librero la elección, se nos sigue entrar una o dos, pero bueno, adelante. Hola. Hello. Bueno, esto ya es una pregunta un poco más del mundo del cómic en general, pero esta nueva amenaza que está apareciendo del mundo de la tecnología, el arte de la inteligencia artificial, ¿cuál es tu opinión? I think it's a new weapon for the capitalism, absolutely. Because it's kind of like when the human, when we built, I don't know, when we built any else tools, like a pen, or like a car. Also, intelligence artificial for me is more like a tool, but you have to use it well. Use it well, I don't know, use it not to offense the other people, I mean, because I just talked about this conversation with my boyfriend because my boyfriend does, his future work will be teach language, the human language to the robot. And I always say this is the last step to teach robots for controlling our world because once if they understand the whole modality of human language, they will do anything they want. And for my boyfriend, his opinion is super cool because it gives a chance to the people they don't know how to draw being artists. And I say that's not true because artists, we studied for being that. It means like I studied chemistry for being one to restauro, but now you just cheated. And he said, okay, but if someone dreamed to be a comic author, but the ability doesn't give him a chance,
And I said, then you have to learn, like, what did we do, right, in the 10 years? So I think it's more like some capitalism, super huge agency. They use the artificial intelligence to a bad way, but the concept of this AI thing, I'm really into it. I like it. It could be also our help. Like if I draw something that I don't know how to draw it in the specific perspective, I can use it, right? But I don't use it for give all my job to them. But I just use it like a normal car. Yeah, that could be my opinion. I'm still think about it actually, because I don't want to be so fascist. No, this is all wrong. This all is anti-humanity, because it is not. So maybe give me some time. I will. I can reply you better than this time. I promised. Bueno, pues principalmente pienso que es una nueva arma del capitalismo, porque no es como cuando un ser humano ha empezado a construir herramientas como pues un boli o un coche. La inteligencia artificial es mucho más que una herramienta, porque considero que hay que utilizarla bien y no utilizarla para ofender a los demás. De hecho, tuve esta conversación hace poco con mi novio porque su futura profesión va a ser enseñar a los robots el lenguaje humano. Entonces, yo le dije que creía que este era el último paso que nos quedaba para que los robots controlaran nuestro mundo, porque si los robots controlasen nuestro idioma, entonces podrían hacer cualquier cosa, ¿no? Él me dijo que pensaba que le parecía súper bien porque esto nos daba una oportunidad para que las personas que quizá no tenían la oportunidad de ser artistas porque no tenían esas habilidades, pues pudieran hacerlo. Y yo la verdad es que no creo que sea así, porque yo he tenido que estudiar para ello, y si no estudias para ello estás haciendo trampas, ¿no? Él me dijo que pensaba que si una persona tenía el sueño de convertirse en dibujante de cómics y no tenía esas habilidades, pues porque no podía serlo, pero yo pienso que es que no, que es que tienes que aprender esa profesión y que te cueste el mismo tiempo. Así que sí, yo creo que es como un súper invento del capitalismo, este mal uso de la inteligencia artificial. El concepto en sí a mí me gusta mucho, me encanta, porque creo que me puede servir mucho como herramienta útil. Si quiero dibujar algo desde una perspectiva y no sé cómo hacerlo, lo puedo utilizar, pero que no haga todo mi trabajo, ¿no? Simplemente como herramienta. Todavía no tengo una opinión muy formada sobre esto, estoy pensándolo y no quiero ser tampoco muy estricta, así que quizás si me das algo de más tiempo, en un rato te contesto mejor. Bueno, yo solo quiero decir que me gustaría veros en acción cuando discutís con tu novio, porque tiene que ser interesantísimo hablar de estas conversaciones sobre inteligencia artificial en casa y arte. Yeah, because my boyfriend loves comics, but he's stupid. He can draw, so that's why we took 2 parts of this conversation, because it's really hard to find someone doesn't against. Do you know we are in streaming? Yeah, I know. Hi, Matthias Berg, I'm talking about you. No, I mean, it's really interesting to have this conversation. And we end this conversation. I said, if you really want to be a comic author, but you only know how to write a story, then you can be a writer. You don't have to be a comics author. Means every work gets their own ability, get their own homework to do. If you want to draw a comic, you have to write the story. You have to draw. This is 2 basic things that you need to do for your work. But if you only do half, like many people they do, you can or find someone that you feel connection with
to build this work together. Or you can also write a novel. You don't have to be a comic star. Why? If you only know to do this part of the job, you just go for it. You don't have to change your modality of your work. I mean. Sí, a mi novio le encantan los cómics, pero es estúpido. Sé que me está viendo, así que por el streaming un saludo a él. Bueno, estas conversaciones son súper interesantes porque al final, si te gustan los cómics y de verdad quieres ser un autor de cómics, pero no tienes las habilidades porque no eres escritor y ya está. Cada trabajo tiene sus propias habilidades y sus propias tareas, sus propios deberes. Entonces, para ser autor de cómics tienes que tener dos cosas básicas, escribir y dibujar. Pero si no las tienes, pues quizá puedas encontrar una persona con la que conectes y puedas sacar adelante ese trabajo, pero no tienes por qué hacerlo. Si no se te da bien, ¿por qué no escribes una novela y ya está? ¿Por qué tienes que cambiar la modalidad del trabajo que se te da bien? Bueno, me dicen, vamos a tener una última del público y acabamos. Me dicen eso, que tenemos que acabar. ¿Quién tenía por ahí una pregunta? Y concluimos. Hola, buenas. Bueno, primero que he podido leer tu cómic y me ha encantado y quería hacerte una pregunta sobre el mismo, de que, como tú has dicho, has hecho una historia de acción y cuando lo leía me daba cuenta de lo dinámico que era, lo rápido que iba y lo bien que enganchaba todas las cosas que ocurrían, y quería preguntarte cómo sabes cómo hacerlo, aparte de que yo por lo menos noté que en tus dibujos eran muy dinámicos y muy expresivos, de la narración en las viñetas y en cómo van ocurriendo las escenas. ¿Cómo sabes cómo hacerlo? ¿Qué proceso tienes para hacerlo? Okay, this is really a technical question. First of all, I don't believe that you have to know 100% well the anatomy or perspective, because when we draw, if we only follow the reality perspective, your drawing will be like a little bit dead. So once you know the theory, you have to, you always picture yourself like a photo camera in a movie or in a comic book. For me, my personal experience is when I do a storyboard for a page, I always do like, I don't know, 2 or 3 types for one page. And then I always search, like, I don't know, like you look on the Google Street Views, you always search the different ways to see in the one street, right? So you just have to picture yourself not like human being, because we are so used to see everything in our height. But once you imagine yourself like a photo camera, then you can go so many angles that you will never be there if you picture yourself like a human. It's more like a feeling, but this is my secret. It's not really a secret, but it's the way I do it, at least for the Easy Breezy. Bueno, esta pregunta es una pregunta muy técnica. En primer lugar, yo no creo que tengamos que centrarnos al 100% en la anatomía, porque si cuando dibujamos nos centramos solamente en la realidad, el dibujo se queda un poco muerto, ¿no? Una vez que ya sabes los conceptos teóricos, entonces hay que situarse como si fuéramos una cámara de fotos y ya nos metiéramos en el cómic. Porque desde mi experiencia personal, cuando hago un boceto de una historia para una página, hago 2 o 3 intentos y busco diferentes maneras, diferentes perspectivas de plasmarlo. No tenemos que verlo todo desde la perspectiva humana, porque si lo vemos desde la perspectiva de una cámara y nos alejamos, vamos a tener en cuenta muchísimos más ángulos, y digamos que este es mi secreto, bueno, no es mi secreto, pero es la técnica que he utilizado para Easy Breezy. Bueno, pues hemos clavado el tiempo, es el momento de finalizar la charla y de que paséis a las firmas. Por mi parte, creo que hablo en el nombre de todos, darte las gracias, Gi, por haber estado en Zaragoza, por habernos dado esta charla tan maravillosa.
De nuevo, gracias a la organización y muchas gracias al público. Y yo creo que lo que hay que acabar es con un fortísimo aplauso. Gracias. Thanks. Thank all of you. Pues como Óscar ha dicho, muchísimas gracias Óscar, muchísimas gracias Guillán, muchísimas gracias por la traducción. Mañana tendréis esta charla en formato podcast en Aragón Radio y tendréis también el directo ya como grabación, como vídeo en el canal de YouTube de Fundación Caja Rural. Muchísimas gracias por asistir a este ciclo de marzo de cómic y recordaros que la semana que viene volveremos aquí con Isaac Sánchez. Gracias por vuestra asistencia y ahora pasamos a las firmas. I'm sorry for my English because it's not my mother tongue. Of course, you are so nice. You are so professional. Muchas gracias, thank you. Muchas gracias, lo ha hecho muy bien.